Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas e Ideología. Como todas las semanas, esta vez les traemos una nueva revisión de una película actual. Esta vez le tocó a Poor Things, una de las películas más impresionantes y más polémicas también que han salido en los últimos tiempos, del director Yorgos Lanthimos, que de él hemos tenido otras películas interesantes, relevantes. Una de ellas es La Favorita, que justamente es también con Emma Stone. Otro es de La Langosta, me parece. Y bueno, queríamos traerles esta película principalmente, digamos, más allá del éxito que está teniendo, porque sabemos que puede ser una gran forma de contrastar la película de Barbie. Algo que ha estado sonando bastante en estos días por la cuestión de los Óscares. Entonces, sin más, nada más avisar que, como todas las ocasiones, esto no se trata de un análisis estético de las películas. Es decir, no vamos a ver qué tan bien está hecha la película, aunque quizás en este caso valdría la pena, porque en serio es como un experimento estético muy interesante. Pero nuestro foco principal no va a ser esto, sino más bien las ideas contenidas dentro de la película como un producto social de nuestra época, cuestionándole a ver qué nos dice de nuestro mundo. Diciendo eso, Cristian, ¿de qué trata la película? En este caso, eso es un reto, explicarlo, pero bueno, vamos a tratar de acercarnos a la trama sin que cuente todo, porque creo que sí podría haber uno que otro spoiler que quizás quite un poco del viaje emocional e intelectual de la cinta. Pero yo creo que antes que nada, el director Yorgos Lanthimos, que es griego, yo creo que independientemente si nos gusta o no, yo creo que es innegable desde mi punto de vista que sus películas se basan en gran parte en el shock, es decir, en la conmoción, porque digamos abstraen las relaciones personales a un extremo de que reduce a los sujetos, yo creo que muchas veces a impulsos, a sus deseos, a sus cuerpos, a sus olores, y construye a partir de eso las narrativas de sus cintas. Y el resultado, por lo menos eso intenta, a menudo sí es estremecedor, porque como dijiste, yo creo que su película más famosa es la de La Langosta, que es de 2015, en la que no es tema de hoy, pero en síntesis, es una sociedad distópica del futuro en la que eres mandado a un hotel si no tienes pareja y tienes un lapso de tiempo, creo que un mes, de enamorarte y casarte, y en el caso que no lo hagas, te conviertes en animal como castigo. Y obviamente es una metáfora a la presión social de encontrar tu contraparte, digamos, de encontrar tu media naranja para estar feliz, y si no la encuentras está algo mal contigo. Pero algo de lo que yo lo acuso a veces es que, igual que en La Favorita, que es luego también una película que nos debe de generar, según él, repugnancia a la élite, a su forma de vida, que nos dé asco, y que creo que únicamente te llama la atención si nunca has visto una película que critica a los ricos por su estilo de vida, que repite una idea buena que tiene, pero nada más. Como que la repite tantas veces en la misma película que digo, bueno, ya lo entendí, pero parece a veces más profundo de lo que de veras es. Y en esta película, para ya entrar a la de hoy, creo que es más que nada más una idea. Pero hay que decir que esta película se basa en una novela del 92 del escritor postmoderno Alasdair Gray, y el screenplay, es decir, el guión fue escrito por Tony McNamara. Y creo que eso ayudó en este caso al director de, para mí, tener una estructura de historia un poco más creativa, menos cerrada, y por ende también para mí más interesante. Ahora ya, la historia trata de una mujer llamada Bella, interpretada para mí de manera magistral por Emma Stone, que vive en casa del científico y profesor Dr. Godwin Baxter, y digamos, a pesar de su cuerpo adulto, que esa es la esencia de la película, tiene el cerebro de una niña. Y un cerebro que entonces, en consecuencia, y ese es el desarrollo de la trama en la película, está aprendiendo, creciendo y desarrollándose como lo haría el cerebro de una niña, en cuerpo de una mujer de más o menos 30 años. Y más allá de ser entonces la hija de Baxter, es más que eso. Él mismo dice, es mi creación, y hasta repite varias veces, es mi experimento. Y además también se nos deja claro desde muy poco tiempo de que ella tiene un gran goce por el descubrimiento sexual de su propio cuerpo y luego en relación con los demás. Y este tipo de planteamiento inicial, que es de las primeras escenas,
plantea obviamente algunos problemas porque luego el ayudante de Baxter que lo contrata para documentar el avance diario de Bella, es decir, qué tan rápido aprende a hablar, a caminar, a comer, todo, que lo apunte. Y poco a poco, digamos, ella se da cuenta del mundo y se encuentra luego con el, ¿cómo decirlo? El abogado libertino llamado Duncan Wedderburn, interpretado también muy bien por Mark Ruffalo, que le encanta la vida y que invita a Bella a ir con él por un viaje a otros países. Y que además le da una, digamos, primera promesa de liberarse de las cadenas del hogar, de su papá, de su creador, de su futuro esposo, y le dice, antes de que te quedes aquí, vete conmigo. Puede que algunas cosas te arrepientas, pero lo tienes que vivir. Y ella, en este primer impulso, porque creo que hay varios en la película, este impulso de liberación, se va con él. Y bueno, obviamente él la trata al inicio de manipular y tienen sexo muchísimas veces, pero poco a poco vemos cómo la relación de poder se comienza a igualar y luego hasta se invierte. Y vemos entonces, para ya darte la palabra, desde mi punto de vista, poco a poco el, digamos, ampliamiento del horizonte de Bella, representando para mí la historia de la emancipación potencial de los seres humanos, de todos, y porque además vemos poco a poco también cómo comienza a intercambiar ideas con otros sujetos que se encuentra, para bien y para mal, comienza a leer libros y poco a poco toma la decisión de abrirse al mundo y el mundo tiene efecto sobre ella. Y para mí, más o menos, en síntesis, eso es lo que vemos en la película. Sí, sin duda, la idea final del director es que podamos descubrir a través de ella como el sentido del amor, del odio, de la tristeza, de la miseria, justamente a través de los ojos de un personaje que en principio está fuera de todas esas normas sociales, sino que más bien las empieza a adquirir o empieza a conocerlas y las conocemos con ella a lo largo de la película. Algo que pareciera ser en realidad una idea que yo identifico mucho más con la filosofía, o sea, esta capacidad de observar, quizás con un poco de ingenuidad o sorpresa, los eventos del mundo que en principio parecieran ocurrir siempre como normalidad, siempre como la repetición. Pero justamente quitarles como este velo de normalidad es que las vuelve a aparecer como elementos que pueden ser juzgados, criticados, observados, aprendidos. Y me parece en ese sentido como muy valioso en general el viaje que va haciendo poco a poco. Algo que, digamos, yo también rescato bastante es la cuestión de la sexualidad, pero que creo que se interpreta en un principio justamente como cierta impulsividad y cierto sadismo dentro de la propia Bella cuando va, digamos, poco a poco afrontando el mundo. Realmente, digamos, todas las particularidades de la clase social que le toca vivir, que es una clase social como aristócrata, como de alto nivel, al igual que, como lo mencionabas en otras películas del mismo director, aparecen como en realidad normas falsas, como convenciones en realidad más bien demasiado absurdos para ser tomados en cuenta desde el punto de vista de Bella. Y también desde nuestro punto de vista si nosotros nos fuéramos seguramente a esa época. Pero me parece interesante, digamos, este primer contacto con la sexualidad que, como decía Freud, no siempre tiene que ver con los órganos sexuales, sino que también se observa en la forma en la que esa libido, es decir, esa energía, se descarga en diversos objetos. Y ese sadismo que la caracteriza Bella es algo que también me parece a mí puede caracterizar en gran medida el comportamiento de muchos niños. Justamente por esa, digamos, esa incapacidad todavía de adquirir la moral del mundo que les es rodeado. La moral en los niños se va adquiriendo poco a poco a través de la socialización, pero también a través de la represión, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que, de alguna manera, el doctor padre de Bella pareciera simbolizar más bien esta otra carga como mucho más fuerte, mucho más dura del hombre que le cuesta trabajo transmitir su amor, le cuesta trabajo expresar todo ello. Pero, y que también a su vez es como fruto de la violencia de su padre. Y que, digamos, lo vemos en su cara de Willem Dafoe, que literalmente tiene las cicatrices en su cara. Y él también me da la impresión que a lo largo de la película, digo, aviso de spoiler, como que poco a poco él también va descubriendo, que es un ser creado por otro.
es la historia del creador creado y que digamos, que llega un momento en el que alcanza a darse cuenta de ello porque lo ve reflejado en el caso de su propia hija, que su hija dice, no me dejes aquí encerrada, no me limites, ¿no? Y finalmente el doctor como que agarra la onda y dice, sí, yo no quiero hacerte lo que me hizo mi padre. Entonces, a mí me parece genial cómo va a, digamos, ese proceso de adquirir varios elementos de la sociedad, pero también de ponerlos en duda al momento de que los va adquiriendo. Me llama bastante la atención. Sí, no, eso es un buen punto porque, como dices, yo creo que Bella crece y aprende ante nuestros ojos en la sala de cine, descubriendo primero su cuerpo, luego su mente, y digamos, es la historia de una mujer que desarrolla persiguiendo sus propios intereses y deseos sin que, como dijiste, la sociedad los reprima, aunque lo traten de obstaculizar y aunque traten de meterle vergüenza ante lo que está haciendo, pero precisamente como todavía no está moldeada y de alguna forma formateada por la sociedad, puede cuestionar este tipo de convenciones y entonces para mí es un juego interesante hasta de crítica a la ideología, precisamente por esa mirada ingenua del infante que todavía hace preguntas que los adultos ya no solemos hacer porque asumimos que las cosas son como son. Claro. Y un niño todavía pregunta, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y muchas veces los adultos, cuando nos hacen esa pregunta, no tenemos una buena respuesta, excepto decir, bueno, es que porque así es. Y uno mismo se da cuenta, bueno, pero si es así, podría ser también de otra forma, como dice Bella también muchas veces en la película. Y además, yo creo que, de hecho, Bella parece hasta inmune a la vergüenza o a la hasta humillación de la mayoría de las personas en la película que tratan de hacer eso o crear ese tipo de efectos sobre ella, pero ella no lo siente, aunque quizás a veces lo trate de comprender, pero no lo siente igual. Y además yo creo que ella escoge los sellos distintivos de la sociedad que le permitirían que ella más o menos pueda fluir y moldearse, pero en un ejercicio quizás casi reflexivo y autocrítico con su entorno. Es decir, como que ciertas cosas las acepta, otras no, pero nada, digamos, lo acepta simplemente por el hecho de que le digan es que así se tiene que hacer. Hasta juega a veces con eso, porque hay una escena donde está con Duncan en una cena, en un lugar, bueno, como dices, de gama alta, y entonces ella hace y dice cosas que según Duncan no se deben de decir y hacer. Le dice, tú nada más limítate a esas 3 frases, con eso basta, y luego hace lo que Duncan le dijo, pero en el momento equivocado, donde se muestra que precisamente puedes incluso hacer una crítica inmanente usando las herramientas que se te brindan por parte, en ese momento todavía, del opresor. Y además, igual como dijiste, yo creo que la figura del padre es una figura ambigua, porque creo que vemos un desarrollo que al principio es controlador, no le cuenta la verdad, porque vemos escenas en las que le miente sobre el entorno, que todo te puede matar, que el pasto, que las moscas, todo te quiere matar y puede matar. Es decir, hay un claro exceso de protección, una sobreprotección, pero que va avanzando a tal grado que el padre reconoce que la tiene que dejar ir, que el impulso de libertad no se puede limitar, no se debe de limitar, porque sabe que incluso así puede pasar que ella se enfrente al mundo y quizás a través de eso regrese a él. Que eso es, creo que, una forma de verlo que a mí me gustó mucho, porque no es como que la voy a perder al mundo, sino a través del mundo regresa a mí como otra persona, pero digamos, regresa conmigo por decisión, entre comillas, propia. No porque yo la estoy obligando, la estoy sujetando a mí y no la dejo salir. Y ya nada más lo último es que yo creo que una de las premisas centrales es en la película es que se sostiene que cualidades humanas, o por lo menos que se llamarían así, como la bondad, la empatía, la reflexividad, la capacidad de crítica, es decir, el saber distinguir, y también cosas como la compasión, son respuestas intelectuales, es decir, aprendidas, y si quieres, producto del condicionamiento, más que impulsos naturales inmanentes a la naturaleza humana. Es decir, necesitamos confrontarnos, yo diría enfrentarnos al mundo, con el mundo,
para desarrollar todas estas cosas. No están en nosotros desde nacimiento, sino Bella las construye a través, yo incluso le llamaría el desarrollo del espíritu en el sentido de Hegel, que se enfrenta al mundo y luego tiene las cualidades que vemos al final de la película. Pero tuvo que hacer ese viaje y enfrentarse al mundo. No las tiene desde que nace. Y creo que eso es un error teórico y práctico que muchas veces se comete hoy, que se asume que los humanos somos así o así desde que naces. Algunos dicen que somos malos desde que nacemos y otros dicen que somos buenos desde que nacemos. Y en la película se presenta que no, sino que tú eres producto de tu confrontamiento como sujeto con la sociedad y por ende con el mundo. Y en este caso, como lo hace ella, le hace para mí en un sujeto ilustrado que además también tiene su posición, pero bueno, si quieres ahorita voy a eso, de universalidad, porque luego también se da cuenta del sufrimiento de muchos en el mundo y dice que eso no debe ser. Sí, yo creo que tienes toda la razón con eso que mencionas y que de hecho es una idea, creo yo, que hemos tratado de criticar a lo largo de este programa, que me parece a mí, pareciera una crítica de la película, por ejemplo, contra todos los gurús que dicen que uno se conoce a sí mismo siendo más introspectivo, alejándose del mundo, encerrándote en ti, meditando. Y entonces, ¿de qué manera, digamos, qué filosofías promueven bueno, el estoicismo, por ejemplo, ¿no? Es una inmanencia absoluta del sujeto en sí mismo. O el budismo, con sus formas de meditar que aparentemente son individuales, entonces las sacan de contexto y las presentan como una forma de introspección, de llegar, incluso, digamos, a lo largo de las películas de Marvel, de superhéroes, casi siempre el héroe no puede al principio con el villano y es después como de una reflexión introspectiva que él se da cuenta de ciertas verdades éticas de su mundo y entonces ya va a enfrentar al enemigo y es más poderoso, ¿no? Esta idea me parece que se repite constantemente y que justamente la película es como algo que yo creo que en realidad todos sabemos o algo que todos hemos experimentado, porque justamente lo que somos en cierta medida es el resultado de toda nuestra historia, de todas nuestras decisiones y de las decisiones que pesaron sobre nosotros. Lo hemos mencionado ya aquí antes, pero a mí me recuerda mucho, o me parece muy sintética la frase de Jean-Paul Sartre que dice: somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Hay como un cierto sentido de agencia, por lo menos, pero al mismo tiempo no es arbitrario, no es libre arbitrio, sino más bien estamos condenados, como decía Marx en el 18 primario, a trabajar sobre lo que ya dejaron otras personas en esto, ¿no? No podemos moldear nuestra historia, la hacemos nosotros, pero no como queremos, no a todo nuestro gusto, no a toda nuestra libertad. Que incluso, digamos, después Freud se preguntaría si nosotros realmente conocemos eso que queremos, porque aparentemente sabemos qué es lo que queremos, pero una de las razones de la película es que también los gustos pueden ser moldeados a través del tiempo, a través de la historia. Entonces, me parece a mí que esa reflexión sobre la película es sin duda muy valiosa. Hay otro momento, como lo estabas comentando, me voy a adelantar un poco a ese momento en la película, pero quería tematizar la cuestión de la prostitución, que digamos para conectarla con el tema de la sexualidad, que en algún momento ya mucho más adelante en la historia, que la sexualidad ya se había hecho presente, ya Bella tenía muy consciente que eso le provocaba placer y le gustaba. Ya un momento llegan a París, se quedan sin un quinto, y entonces ella tiene que empezar a buscar una manera de conseguir dinero. Y dice, bueno, mire, aquí hay este trabajo que me dan dinero por hacer lo que me gusta, por hacer lo que más amo. Entonces, dice, me meto sin problema. Y, sin embargo, la propia prostitución se va presentando como algo mucho más bizarro de lo que ella pensaba. En primer lugar, me gusta que no lo tematicen como desde el punto de vista moral de que la prostitución es mala y, por ende, todo lo que está alrededor del mundo de la prostitución es negativo y las personas no tienen una historia, no tienen nada más, no hay posibilidades de apertura, sino que de un brochazo lo borran. Yo creo que por eso molestó también bastante la película ante cierto público específico. Dicen que incluso en la presentación del director algunas personas se salieron. Pero a mí me gustó, digamos, que Yorgos al final contestó de la siguiente manera. Dice, para mí era importante no hacer una película que fuera mojigata porque sería como traicionar completamente al personaje principal. Yo creo que quienes sí traicionaron a su personaje principal fueron los de Barbie, por ejemplo. Eso sí fue una película súper mojigata. Vas a provocar comentarios de odio. No, porque no vieron nuestro episodio. Tendrían que verlo primero.
Bueno, en fin, para terminar este comentario, me parece, digamos, interesante y aunque el elemento de sexualidad dentro del trabajo de Bella sea muy evidente y es como media hora de estar viendo escenas de ese estilo, en realidad me parece a mí que se trata de una metáfora. O sea, la prostitución en realidad es una metáfora del trabajo en general. De alguna manera todos nos prostituimos y justamente tenemos que hacerlo para vivir. Y bueno, si además se dice por ahí en el imaginario popular, si eso a lo que te dedicas además te hace feliz, pues ya la armaste, ¿no? Nunca vas a trabajar ni un solo día de tu vida, dicen por ahí. Pero justamente ellos se va dando cuenta de que no es lo mismo porque es una imposición. Porque no puede elegir con quiénes puede tener sexo y con quiénes no quiere, ¿no? Y poco a poco se va sintiendo, van haciendo este sentido de alienación que a mí me parece fabuloso. Recién un profesor, me acuerdo de un profesor hace tiempo que nos decía que... ¿qué van a hacer de su vida? Nos preguntaba en la licenciatura. Y entonces él sacaba como una especie de diagrama donde eran 4 círculos que se concentraban todos y decía, bueno, haces lo que te gusta, de qué manera puedes ayudar al mundo, en qué eres bueno y en qué no sé qué. Entonces, ¿y qué te deja dinero? Si logras conseguir como todo eso, has logrado ser exitoso en la vida. Bueno, yo creo que apelaría a un poco de ingenuidad de Bella y diría, ¿y por qué no puedo dedicarme solo a hacer lo que yo quiero? Estoy de acuerdo porque además eso que dices de la prostitución, al inicio, como dices, ella está emocionada de que cómo, o sea, lo he hecho siempre gratis, lo que más me gusta, y ahora hasta me van a pagar, esto está increíble. Luego se da cuenta que ella no escoge con quién sí y con quién no. Y ahí nos damos cuenta del proceso, como bien dijiste, de enajenación descrito por Marx. Y luego, además, hace amistad con una compañera que la lleva a reuniones socialistas. Y eso lleva a que hay una frase en la película donde ella dice, nosotras somos nuestro propio medio de producción. Lo cual es cierto. Pero al mismo tiempo, también se da cuenta, bueno, tengo dinero, eso me da cierto espacio de agencia, porque puedo comprar cosas, puedo quizás hacer un viaje, pero al mismo tiempo, en mi trabajo, no escojo con quién tener sexo. Y además, su jefa en el burdel le dice, bueno, es que así son las cosas, no hay de otra. Aquí no se puede escoger, sino aquí tenemos que trabajar porque hay que trabajar. Y vemos entonces poco a poco ese mundo laboral enajenado y opresivo, pero al mismo tiempo hay ese espacio de agencia, como dices, de no moralizarlo y decir, bueno, sí, pero también son, por más feo que suene, su propio medio de producción, porque están vendiendo su cuerpo y como bien dijiste, pues tampoco es tan diferente a muchos que vendemos nuestra fuerza de trabajo. Quizás tú y yo no tanto, pero la gente que trabaja en una construcción diaria entonces a los 55 años ya no pueden caminar o ya se rompieron tal cosas, pues así que digas que es muy diferente, no. Y ganan aún menos, pero bueno, eso es un buen punto. Y luego el otro que dijiste que creo que me parece también igual, es que, o que lo tocaste por lo menos, que sí hay una crítica o por lo menos una mirada sobre eso al positivismo científico sin piedad, que es cuando el padre de Bella habla sobre su propio padre y cuenta anécdotas horribles de cosas que le hizo y él siempre dice, es que él era un hombre de la ciencia y en la ciencia la empatía no tiene lugar. Por ende, me hizo cosas que, bueno, si ven la película ahí van a ver y van a oír, pero más allá de eso, no es una película como creo que sí las hay, que como que condenan a la ciencia de ser simplemente un aparato negativo para la humanidad, que lo único que busca es el progreso a toda costa, sino muestra que sí, efectivamente, tiene sus limitaciones y también la debemos de criticar si se usa como el padre lo usó con el padre de Bella. Sin embargo, la operación que el padre de Bella le hace a Bella es la condición de posibilidad luego para la liberación de Bella. Metafóricamente hablando, estamos otra vez en el mundo real de que sí, el avance destructivo de la ciencia al mismo tiempo siempre nos hable también dialécticamente la posibilidad de liberarnos de ciertas cosas y de usarlo de otra forma. O sea, sería más o menos como con la bomba atómica, que puedes usar la energía atómica para el desarrollo y avance, incluso para un día ya no usar ese tipo de creación de energía, o lo puedes usar para hacer bombas y acabar con el mundo, pero que no es blanco y negro,
no todo avance automáticamente es negativo y hay que ir entonces otra vez a la época de piedras o hay que acabar con todo eso, sino yo creo que es de las pocas películas que muestra ambas dimensiones y donde además los personajes tampoco son blanco y negro, porque los hombres en la película, su esposo al final, el asistente, también se da cuenta, la tengo que dejar ir, no la puedo sujetar, como que ellos mismos tienen un progreso dentro de la película, es decir, que cambian como sujetos al enfrentarse con Bella y Bella con el mundo. Entonces eso también me gustó, que no de antemano sabes, bueno, estos son buenos, estos son malos, sino hay un progreso de los personajes dentro de la cinta. Incluso, digamos, comparando los hombres de la película... Perdón, tengo que hacer la comparación. Comparando los personajes de esta película de Poor Things con las de Barbie, o sea, los hombres en particular, en Barbie se devela que los hombres son malos porque Barbie de alguna manera llega a la conclusión de que los hombres dominan, pero se da cuenta porque en su mundo las mujeres dominan. Entonces, digamos, como que se da cuenta que tienen el mismo papel y entonces no se pone a pensar críticamente que quizás el hecho de que ellas ocupen ese papel en su mundo a lo mejor tenga algo de lo que los hombres tienen en este... No, sino más bien automáticamente los condiciona como malos, como malvados, y prácticamente toda la película es como un regaño moral contra los hombres, da la impresión a veces, pero en esta película más bien los hombres son presa de su propia búsqueda u obsesión por la posesión, ¿no? Y es más bien como la ingenuidad, digamos, Bella viene de un mundo donde no existe la socialización y Barbie más bien viene del mundo ideal de Platón, de su mundo de ideas absolutas y perfectas, ¿no? Y me parece, digamos, como por lo menos también mucho más reales y mucho más orgánicos los hombres en esta No, en esta porque película. además, porque mete la dimensión de la lucha de clases en Poor Things, porque en un viaje Bella se da cuenta, ya es en el punto de la película que también me pareció interesante, en el que tiene diálogos con dos sujetos. Uno, que es un cínico absoluto, que hasta él lo admite, yo soy un cínico, los humanos son malos, aquí no hay nada que mejorar, nada que hacer, estamos perdidos en el mundo de Nietzsche, de que no hay moral, de que no hay nada. Y el personaje contrario es más o menos al revés, sería como... Así, el tipo ideal de la ilustración que cree en el progreso, en el avance de la humanidad, y no avance de industria, sino avance de la capacidad racional de las personas. Entonces tiene diálogo con esos dos, y uno de esos dos le enseña entonces el mundo de los explotados, que mientras unos están en el lujo absoluto, al mismo tiempo están muriendo los niños y niñas de hambre, de calor, de sed y lo que sea. Y entonces Bella se asusta, pero en vez de decir... Ok, entonces unos son los malos y otros son los buenos, asume una posición universal porque dice, todos somos humanos y todos deberíamos de tener la capacidad de mejorarnos, de mejorar la sociedad, de cambiar y por ende de que no pasen cosas que unos estén muriendo de hambre. Es decir, no cae en lo de Barbie en una lucha de identidad, de cultura, de que entonces son los hombres o es el imperio, sino ella se queda en esa dimensión universal abstracta. Y comienza a partir de ahí también a leer libros y le hace preguntas ingenuas a los autores de los libros, pero siempre se queda en esa posición universal. Incluso hay un punto donde le preguntan, ¿por qué sigues con Duncan? Dice, porque aún creo que puede mejorar. O sea, ni siquiera con Duncan, no, es un malvado, es un hijo de la fregada desde siempre, sino hasta con él no pierde esa posición universal de que todos somos humanos y da absolutamente igual y no me puedo simplemente apartar y refugiar en mi cultura, en mi cuerpo, en mi país y que todo lo demás no me importe, sino tengo que participar en eso porque asumo que eso puede cambiar y eso creo que también es algo que en Barbie, bueno, absolutamente nada que ver. Sí, totalmente, totalmente. A mí me parece esa posición universalista que realmente creo que incluso otros personajes a la historia de la humanidad han hecho como tratado de hacer esa metáfora. A mí me recordó también bastante a, valga la redundancia, el cuento o la historia de cómo Buda se volvió Buda, ¿no? Que en realidad fue justamente también era como un personaje de clase de aristócrata que nunca había visto el mundo hasta que un día sale y se da cuenta, digamos, que en el mundo hay muerte, que en el mundo hay enfermedad, que hay pobreza, que hay explotación. Y un poco a la manera similar, no asume automáticamente que entonces la clase a la que él pertenece es negativa justamente por venir quizás de esa clase y conocer su complejidad, ¿no? No hace una caricatura de esa clase social, pero observa también la otra posibilidad y justamente trata de llegar como a una idea universal de amor a la humanidad y todo. Podríamos criticarla, pero me parece por lo menos que el paso es similar, ¿no? Y yo creo que en el fondo muchos de los autores y autoras que nos gustan a ambos tratan de
trascender justamente o de romper esas limitaciones y llegar a lo universal o plantear ideas universales que, por ejemplo, hoy en día diría Milei que son socialistas, comunistas o fascistas, que en el fondo son lo mismo para él, ¿no? Estoy de acuerdo, pero yo creo que sí, en la película no es, digamos, ese amor a la humanidad, quizás cursi o romantizado, sino más bien yo creo que es que Bella, su posición universal se caracteriza porque el dolor del mundo la atraviesa a ella. No hay una indiferencia o explicaciones culturalistas, relativistas, identitarias, ni nada de eso, sino ella queda tocada por el sufrimiento en el mundo y se hace la pregunta, ¿pero cómo yo puedo vivir así? O sea, se hace esas preguntas otra vez desde una posición un poco más ingenua, infantil, pero precisamente por eso todavía tiene el espacio de hacer las preguntas correctas y no cae en la posición del cínico. Es que si ellos tuvieran el poder que nosotros estaríamos allá abajo, que es el imaginario de muchas personas hoy, de que vive en la calle gente y eso está mal, sí, pero si ellos no vivirían en la calle, entonces yo viviría en la calle. Entonces nada más es una lucha de quiénes son los oprimidos, pero asumen, digamos, hipostasian la condición de que siempre debe haber un grupo excluido que se está muriendo de hambre. Y ve la pregunta, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Si todos somos humanos y podemos cambiar el curso de la historia y la organización de la sociedad para que no haya gente muriéndose de hambre. Pero bueno, yo ya no tengo absolutamente. Yo nada más quisiera terminar de contar algo. Dos cosas. Primero, justo como acabas de decir, yo creo que sería muy difícil, digamos, si nos tomamos la historia de Bella así con toda su literalidad, que cualquier persona la pueda juzgar, por ejemplo, no sé, o sea, por ejemplo, tú no eres hombre, entonces tú no puedes entrar a las luchas de los hombres. Pero si ella acaba de nacer ayer, todavía no se ha llegado a construir como un hombre. O sea, apenas se está dando cuenta que tiene, digamos, entre las piernas, pero eso, digamos, en lo absoluto le es relevante para interactuar o conectarse con ellos, así como tampoco conoce muy bien las reglas del racismo que en ese momento las dividía, tampoco conoce muy bien las reglas de las clases sociales. Es decir, en el fondo las personas que luchan por una identidad de clase, digamos de que solo los obreros nos ayudemos a los obreros, en realidad estarían repitiendo justamente lo que Bella criticaba en la película. Serían las personas que le estarían diciendo, no, tú no puedes hacer esto porque tú perteneces a tal lado, acuérdate, tú eres tal, tú tienes que mantener tales cosas, mantén tu lugar, ¿no? En el caso, digamos, del pensamiento de izquierda hoy en día, creo que a lo mejor muchas feministas dirían que no se puede o no puede interactuar pretendidamente no puede interactuar con los otros, con el otro género, que tengan cuidado y todo lo demás, pero ella en ningún momento le tiene miedo, o en ningún momento la conclusión es los hombres son malos por ser malos, no esencializa, digamos, el concepto, que para mí, digamos, creo yo que una de las cosas de Simone de Beauvoir teóricamente relevantes es justamente el hecho de que no esencializa el género, como Marx no esencializa la clase, no dice son estas personas que hay que matarlas. En realidad se trata de un sistema de las cuales ni tú tuviste la culpa de estar donde están. Duncan es preso también, como el doctor, de las condiciones que los volvieron como son, ¿no? Hasta cierto punto no son tan culpables y por eso, digamos, Bella alcanza a darse cuenta de esa humanidad que está, que hay ahí detrás de todo eso. Y uno segundo, digamos, es que el final, digamos, también me parece sumamente diferente porque Bella elige su destino. Ella va dándose cuenta, ¿no? De todas las cosas y luego trata de vivir de acuerdo a cómo ella fue aprendiendo, cómo fue ella criticando, etcétera, etcétera. Y continúa, además, el personaje de doctora, ¿no? Digamos, eso a lo mejor un poco de spoiler, pero lo comparo, y ya última comparación, con el final de Barbie, donde más bien ella acepta el lugar que tienen las mujeres en la sociedad y se asume como parte de ese mismo grupo, ¿no? Digamos que a ella sí la convencieron rapidísimo de que tenía que hacer esto y comportarte de esta manera, ir al ginecólogo, que ya es así como lo más revolucionario que pudo hacer Barbie. Y lo más revolucionario que pudo hacer Bella es transformar a toda su, digamos, ciertas relaciones anteriores de dominación con su servidumbre en una especie de familia. Pero bueno, eso ya es como... Permíteme nada más una provocación, no para ti, sino para el público. Es que yo creo que Barbie sí es una película profundamente mojigata porque la sexualización de los cuerpos en Barbie es brutal. En muchas escenas vemos cuerpos perfectos, entre comillas, bronceados, sexualmente atractivos y nunca hay sexo. El sexo queda excluido. Creo que lo más que nos acercamos al sexo en Barbie es cuando al final ella va con el ginecólogo.
Eso es lo máximo que Barbie se atreve de acercarse a sexo. Y Poor Things está lleno de sexo. O sea, yo creo que ahí también se ve cuál es una película que se atreve a cosas. Y ni siquiera yo creo que la palabra es atrever, sino porque el sexo es parte de la vida de la humanidad en sociedad, o así quieres hasta no en sociedad. Y no tematizarlo, únicamente yo encuentro la explicación que es una película mojigata, que no se quiere confrontar con partes de la dimensión humana que están ahí, que todo el mundo sabe, pero que son cobardes y quizás la gente se va a asustar, lo que sea. Pero yo digo, si no puedo jugar con eso o mostrarlo en una película, bueno, pues entonces ¿en dónde? O sea, pero nada más quería dejar ese comentario porque ahorita que lo dijiste dije, bueno, una película mojigata pues fue la de Barbie. Pero sí, total. ¿recomiendas la película? Absolutamente. Es muy probable que se vaya a ganar un Oscar. Estoy de acuerdo. Además, en este caso, creo que ya lo dijimos, el diseño de producción es absolutamente espectacular. O sea, el juego de luz, los colores, los surrealismos. Los cambios de cámaras, de lentes. Sí, es una la locura. verdad, sí, el peinado, los maquillajes, las tomas. O sea, pocas veces he visto una película tan creativa en el buen sentido. O sea, ya no me acuerdo cuál fue igual de padre, hasta nada más para el ojo. Y creo que vale la pena en la pantalla grande porque se nota aún más. Sí, en ese sentido me parece que el director hizo algo similar a lo de Bella, porque también como que fue en contra de un montón, yo creo, de normas. Digo, yo sin ser experto, hemos visto varias películas a lo largo de este programa y justamente hay como ciertas cosas, ciertas normas que nunca, por más subversiva que sea la película, se saltan, ¿no? Incluso estéticas y que este director se atrevió a romperlas, sí, o por lo menos experimentar. Si le salió bien o le salió mal, bueno, yo creo que al final la crítica va a estar ahí, va a ir como progresando, pero fue justamente atreverse a romper. Por lo menos eso, ¿no? Rompe, exacto, que es algo que yo he pedido sobre todo muchas veces, que por lo menos rompan con algo y se atrevan a jugar estéticamente con la realidad, pero la recomendamos los dos sin ninguna duda y a menos que tengas algo más. Nos vemos la pronto. siguiente. Cuídense, bye.